Buenas, mi nombre es Ana Teresa Briceño. A continuación le voy a exponer el plan de intervención a un niño de 6 años y 11 meses de sexo masculino, quien en la actualidad está cursando el primer grado de la institución San Vicente de Paúl. ¿Ok? Actividades extras que realiza el niño tenemos como lo son las tareas dirigidas, el taekwondo, la natación y también asiste al conservatorio. Como motivo de consulta tenemos que fue referido por el Departamento de Orientación y la maestra del aula de dicha institución por presentar lo siguiente. Discute con los adultos, no sigue reglas ni normas, se observa normalmente susceptible y se enoja con mucha facilidad. Molesta a sus compañeros y a raíz de esto tarda gran parte del tiempo para realizar las actividades en el aula, hasta dejarlas en varias ocasiones incompletas. Su comportamiento genera carencia de atención en clases y no sigue órdenes, molestándose rápidamente cuando lo regañan. Contesta activamente a todas las personas mayores, desobedeciendo y haciendo lo que él prefiere. En cuanto al área familiar, tenemos a su madre de 52 años de edad, quien es docente y abogado, y a su padre de 43 años de edad, quien es TSU en recursos humanos y comerciante. Dentro de la familia hay dos hermanos adicionales mayores a mi paciente. El hermano tiene un hermano varón de 23 años de edad y una hermana hembra de 18 años de edad. Ambos son mayores a mi paciente de 6 añitos. ¿Ok? Es el tercero de los tres hermanos, como lo acabo de decir. Vive actualmente con sus padres y con sus hermanos. El niño manifiesta que su mamá no pasa casi tiempo con él y que nunca ha asistido a terapia. Su hermana y su papá son sus figuras de admiración. Son detalles que hay que tener presentes en cuanto al área familiar. En cuanto a la intervención que se le va a realizar al niño o que se le realizó, se decidió tomar 4 sesiones. La primera en conjunto con los padres para tener la opinión de ellos y saber qué ven y qué observan dentro del hogar. Y bueno, ese mismo día pues se intervino al niño haciéndole su entrevista. Se determinó hacer 4 sesiones. La primera, como les dije, fue con los padres y con el infante. Entonces, lo que fue la segunda y la tercera intervención fue para realizar algunas técnicas proyectivas y entonces también para realizar las estrategias que se le van a implementar en el aula junto con los maestros y los docentes. En cuanto al examen mental, dentro de la entrevista se obtuvo que el sujeto no obedecía las indicaciones que se le daban, ¿ok? No hacía caso, manteniendo una postura inadecuada y mientras se formulaban las preguntas parecía distraído sin prestar atención. Venía con una vestimenta adecuada al sitio. En cuanto a su edad y lugar, cargaba el uniforme escolar. Lucía con una apariencia sana. Se observó flexible y ágil a nivel motor. Su expresión facial no era congruente a su estado de ánimo ni a las respuestas que daba. Evadía constantemente varias preguntas que se le formulaban. Estaba alerta a nivel de conciencia. Se da cuenta del tiempo y del espacio donde se encuentra, sabiendo responder, por ejemplo, dónde se encuentra, cuál es la fecha, dónde vive. En cuanto a su memoria, mantiene una capacidad adecuada de memorizar y mantiene buena concentración. Esto fue lo que se visualizó dentro de la entrevista y este fue su examen mental. En cuanto a los instrumentos aplicados y estrategias aplicadas, en la segunda y la tercera sesión, se le hicieron algunos test proyectivos como lo es el test de la casa, el test del árbol, el test de la figura humana, el test de la familia, las fábulas de Dus. Y bueno, en cuanto a las técnicas que se le establecieron a los docentes, fue la economía de fichas y los juegos lúdicos. En cuanto al entorno familiar, o sea, técnicas para dentro del hogar, se estableció un calendario de actividades para el control y cumplimiento de normas.
más adelante pues yo les voy a explicar. Ok, en cuanto a los test proyectivos, algo rapidito, una integración de todos los resultados de los test, se evidenció algunos indicadores de timidez, introversión y necesidad de autoprotección. Necesidad de apartarse de lo externo, se evidenció un temperamento frío y distante del núcleo familiar. En la mayoría de los test se evidenciaron algunos indicadores similares, como lo fue la timidez y la necesidad de afecto de parte de la figura materna. ¿Okay? Entonces, en cuanto al abordaje que se le realizó al infante, fue desde el enfoque de terapia conductual, ya que lo que se está afectando es el rendimiento y el aprendizaje del niño en su escolaridad, lo cual en conclusiones surgió por la falta de afectividad en su núcleo familiar. ¿Okay? O sea que su conducta surge por la falta de afectividad que existe en el núcleo familiar. Quizás no solamente por la madre, sino que también de parte del padre y de los hermanos. El objetivo del abordaje fue abordar y lograr el control de su conducta y que el niño se enfoque en sus estudios de manera eficaz, ya que existe una dificultad de aprendizaje por la conducta que sostiene el niño. ¿Okay? También dentro del abordaje, como yo les mencionaba antes, en los instrumentos aplicados, se realizó el material para la docente de economía de fichas para aplicarlo dentro del aula buscando el control del caso asignado, ¿okay? Y de los demás estudiantes, para que también luego realizaran juegos lúdicos con el niño, como utilizar memorias, cartas, rompecabezas, entre otros juegos, para centrar su atención y para lograr un mayor control de su conducta. Se realizó en conjunto con el infante también un calendario de actividades para el control y el cumplimiento de normas y se facilitó una rueda de opciones para que el niño, con ayuda de su familia, ponga en práctica estas técnicas en su casa y lograr una modificación de conducta en todo su entorno. Recomendaciones a los padres. Se les recomienda pasar más tiempo en familia con el niño, ya que a través de la información recolectada y los 3 test aplicados, el comportamiento del niño se puede deber a la falta de afectividad en el núcleo familiar y puede ser una estrategia para llamar la atención. Aparte de ello, recibir orientación psicoeducativa para que los padres se entrenen y aprendan cuál es la forma más apta y adecuada para relacionarse con su hijo. A las maestras se les recomienda continuar con la técnica brindada por mí para lograr el control del grupo y de igual manera el caso abordado, y así alcanzar la evolución del mismo y reforzar las conductas positivas del niño para que se sienta feliz y motivado a realizar las actividades. ¿Okay? En la última sesión, entonces se llamó al niño para para ver su evolución, para ver su manera de haber aprendido y para ver cómo sigue la conducta en cuanto al aula, cómo sigue el proceso de afecto dentro del núcleo familiar y para ver también cómo resulta la técnica aplicada que se utilizó en la técnica conductual. Esto fue todo, muchas gracias.